Maestro José Luis, Carlitos, disculpa la tardanza. Estimado, ¿Qué tal? ¿cómo estamos? Bien, 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 che. Ahora que terminó el campeonato de primera división, ¿no? También el fútbol de ascenso, estamos ahí en medio de una cuestión de retrospectiva. El otro día me acordaba de vos, José Luis. Me acordaba de vos que hace un tiempo me pasaste ese libro que vos escribiste en 1982, un libro que pasó casi inadvertido. Te lo digo porque, bueno, el otro día veía el 25 pasado, ¿no? Veía en el Estadio Monumental los jugadores campeones del 78, que se habían cumplido, bueno, 35 años de la Copa del Mundo, del Campeonato Mundial, y veía las tribunas vacías, ¿no? Y es una sensación extraña. Mira, la gloria fue para los jugadores, en su mayoría muchachos que andaban en los 25. Muy jóvenes, sí, sí, 25, jóvenes. 26. Yo creo que es del 51 de nacido. 50, 50 Pasarela 53, Gallego 55. Eran muchachos que cuando empezó el proceso de selección estaban, ¿no? Pero acordate que se estaba haciendo el servicio militar. Claro. O sea que eran muchachos jóvenes y muy metidos en el tema del fútbol y del mundial y de la conquista de la gloria. O sea que no se le puede, por ahí, digamos, tomar un examen a esos futbolistas en esa etapa de su vida, lo cual no quiere decir que no tuvieran alguna idea de lo que pasaba en el país. Qué fuerte, ¿eh? Porque Qué fuerte. Cuando se disputa el mundial, el proceso militar y la dictadura... 2 añitos. 2 años y 3 o 4 meses. 2 añitos, ¿no? Un poquito más, claro. Para que tengas una idea vos y los televidentes y los amigos que nos siguen, en el primer informe del ejército a fines del 76, cuando lo habían secuestrado al general Pita, que era interventor de la CGT, el único medio que dio la información fue la opinión de Jacobo Timerman y decía que supuestamente en enfrentamientos, lo cual era un disparate, en diciembre ya no había enfrentamientos, a lo sumo quedaban algunos resabios de la guerrilla, podía haber algún atentado, alguna bomba, pero se había exterminado la guerrilla porque el ejército y la marina habían actuado con la inteligencia de 2 años, porque el proceso es 76 en adelante, pero yo te digo a vos que no habías nacido. No, ya con el fallecimiento de Perón. No, en el chat del 73, 74 ya había inteligencia, entonces, ¿cómo operaban los grupos, supuestamente grupos armados? Bueno, entonces decían, la cúpula de Ler son Santucho, Urteaga, Mena, Gorriarán, Merlo, la cúpula de Montonero, Firmenich, Quieto, o sea, que había un conocimiento. El ejército y la marina, cuando tomaron el poder, pero de movida tenían 200 nombres. Está bien, José Luis, estamos de acuerdo. Ahora, en relación con ¿Sabes cuántos muertos hubo el primer año? En el año 76. Crímenes. No menos 5.000 personas. Bueno, no menos. Sí, el ejército daba 4.000. No menos. Estamos hablando que el 70% jamás había empuñado un arma. Seguramente. Eran estudiantes universitarios, delegados de base, gente del Partido Comunista, gente del... No futbolistas. No, no futbolistas, ¿no? Por eso, en relación con el tema del Mundial 78 es muy complejo de analizarlo, de llevarlo adelante. ¿Por qué? Porque, claro, hay una condena social hacia los futbolistas por haber sido parte de cierta forma. Se calcula que 3 millones de personas salieron a festejar el 25 de junio de la noche. O sea que la sociedad acompañó la fiesta del fútbol. Bueno, va de suyo, y ahí te completo. La famosa fiesta de todos. La fiesta de todos de Sergio Rená. Pero ahí te completo. ¿Quién diría la serie aquella famosa de los 60 del detective Columbo? ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Se benefició el régimen, se benefició la Junta Militar. Videla con los brazos en alto, Macera, Agosti. La selección argentina en aquellos años fue la cara visible de la República Argentina. Era el partido político del gobierno militar. Estamos de acuerdo. A eso agrégale que Menotti, que era un hombre, digamos, y es un hombre ilustrado, y en aquel momento era quizá el que tenía más desarrollo político de todos los entrenadores y futbolistas del momento, porque Menotti era un hombre que había tenido militancia política en el partido de izquierda, o sea que no era ajeno. Tampoco tendría el real conocimiento de los secuestros del día a día y de lo que estaba pasando en la EMA a 6 o 7 cuadras del estadio de River. Digamos las cosas, el flaco era orgánico del Partido Comunista en aquel momento. No sé si tan orgánico, había sido militante... Él declaró en el año 96 para la revista El Gráfico que él mantenía algunas reuniones. La historia del flaco es que fallecido el papá,
allá por el año 56, el flaco es del 38, tendría 18 años. El padre había sido un hombre de la resistencia peronista, una historia interesante del papá, que pasó inadvertida para el mundo. El flaco se relaciona con Florencio Moretti, que era un gran dirigente ferroviario del Partido Comunista Rosarino, un dirigente de base, porque recordemos también cómo era la historia de los partidos políticos. Los comunistas no eran todos de base. La prueba está que Videla y Viola terminan haciendo el acuerdo con la cúpula del PC en el medio de la matanza. Claro. Lo del flaco es una relación con este dirigente, Florencio Moretti, que de algún modo influye. Estamos hablando de un jugador de la tercera de Central, 18 años, 19 años, el flaco debuta en el 59 y 60. Tengo el dato de otros colegas que lo conocieron, el flaco iba a entrenar con una Vespa. O sea, el militante comunista iba con una moto a entrenar a Central. En ese momento era la gran promesa de Central. Le pegaba con un fierro, metro 90, un poco lento. Fortuna pagó Racing en el 64, por menos. 64 fue la transferencia de la temporada. O sea que hay un pasado del flaco vinculado al tema del partido de izquierda, pero, digamos, fugaz. La FEDE, como se decía, la Federación Comunista, estudiantes, el flaco había dejado de estudiar. Yo creo que alrededor de él se dijeron muchas cosas, pero en realidad lo que sí es correcto es que era un hombre que estaba informado, leía. El flaco leía libros. ¿La sociedad argentina, vos creés que en algún momento le va a perdonar a los futbolistas? Que en definitiva el jugador de fútbol es un hijo del pueblo. René Houseman no. Podían haber resuelto de otro modo. René Houseman nunca empuñó una picana. Con que haya uno que diga, en realidad nos usaron, con que haya uno, no, a esta altura ya es medio tarde también, pero con que haya uno que diga, la verdad que nos usaron, los militares nos usaron, porque si salieron 3 millones de personas a festejar, bueno, el propio Claudio decía, ¿qué pasa si ponían una urna y se votaba en julio del 78 y ganaban los militares? Y también hay una cuestión de orgullo, en cierta forma, profesional, de vida, porque siendo futbolista no hay nada más importante que ser campeón del mundo. Y fuiste los primeros campeones del mundo para la República Argentina, en un país eminentemente futbolero. Yo no quiero ser defensor, quiero ser defensor del diablo, ni muchísimo menos. Pero pienso, ¿no? El orgullo de estas 22 personas que fueron campeones del mundo en 1978. ¿No está a decir, che, nadie nos da mérito por lo que hicimos nosotros dentro del campo de juego? Sí, lo que no podés modificar es el escenario político en el cual se jugó el Mundial. Eso es imposible, claro. Pero además te digo, en una comparación, hasta te diría casi absurda, pero la pelota, la redonda, la de cuero, es una burbuja como la política, que va y viene. Vos decís, tenés 3 millones acá, esto es como un partido. Va ganando, podés perder, hay partidos hay resultados que no son inexplicables. Es 6-0. Y vos decís 6-1 San Martín y San Juan a Boca. Ojo, no jugó Boca con los suplentes, No, los titulares. Herbiti, Silva, Burdizo, todo. 6-1. Vos decís, 5-1 Lanús River. A los 15 minutos 3-1. Vos decís, ¿cómo es que si no jugaba con los suplentes? De acuerdo. Decís 6-0 Perú, Argentina-Perú. Se pudo haber no jugaba con los suplentes Perú. Entonces, y la política que vos decís, ¿qué pasó si ponías una urna? Que de hecho hubo una urna con el tema del Bigle, en el momento de la fiebre alfonsinista. Ganaba Alfonsín. Si ponías una urna con el tema de la economía de mercado de Menem y Cavallo en el 93. Si ponías una urna, como decía Claudio hace un rato, después del Mundial 78 con Videla, con Marcelo y eso. O si ponías una urna, yo digo, depende de dónde poner la urna, en el momento de la pasión, y te da un resultado u otro. A ver, como la sociedad argentina, ¿no? Mucho, o sea, viste, considerando el paso de los años, seguramente se sienten avergonzados. Los tipos que teníamos militancia política no podíamos ir ni a la cancha. Se sienten avergonzados. Yo no hubiera votado eso. Como tampoco hubiera votado Alfonsín. Acá hay una cuestión generacional. José Luis, yo tenía 2 años en el Mundial 78, vos ya eras un hombre en aquellos días. Digo, como la sociedad argentina en cierta forma se avergüenza también de aquella urna del 94, ¿no? de Cavallo, de la UCD, de Carlos Menem. Hay una sociedad argentina se avergüenza, pero se avergüenza notablemente de la dictadura cívico-militar. Pero yo quiero ser foco de estos 22 tipos futbolistas profesionales que fueron campeones del mundo. No siempre el pueblo acierta, y el pueblo futbolero. Yo te digo, por ejemplo, cuando José María Aguilar fue reelecto en River, 2005, ¿te acordás cómo fue? Ganó por amplia mayoría, había 5 listas. Ganó, pero ganó caminando. Por muerte.
No hace falta que te pregunte después qué pasó con José María Aguilar, la barra brava, el drama, el descenso, todo. Cuando el bombonerazo contra de Boca Godoy Cruz de diciembre de 2012 que se pronuncia contra Falcioni a favor de Riquelme y todo, ¿cuánto había? ¿40.000 personas? Si se votaba ahí, murió Falcioni, había muertos políticos. No murió Falcioni, es el técnico del Boca. Políticamente, quiero decir. 3 meses después, habrá alguno que tendrá ganas de poner un cartel, perdonanos Julio César, 38% de los puntos, 3 campeonatos. Qué tema, ¿eh? ¿No? ¿Cómo es el tema cuando se pronuncia el soberano? ¿Acierta siempre el soberano? No. ¿Sabes cuántos partidos jugó Riquelme? No siempre. ¿Cuántos partidos jugó Riquelme? 13. 12 partidos, sí. ¿Cuántos partidos perdió Boca en ese trimestre siniestro que se le lesionaron 22 jugadores? En el de... Toma todo, 3 campeonatos. ¿Cuántos partidos perdió? ¿Cuántos partidos perdió Boca este último trimestre, este último año y medio? No, en el semestre. En el semestre. Si querés agarrar 3 meses. En el semestre. Perdió más partidos que en un año y medio. Sí, claro, sin duda. ¿Cuántos goles le hicieron a Boca? Contando Copa Libertadores, contando campeonatos. 3 torneos. Claro. ¿Cuántos goles le hicieron a Boca? Sí, pero volviendo... Más de 30 goles, más goles que en la época de Falcioni. Para. Pero déjame cerrar el tema. Entonces se equivocó el pueblo. Ahora hablamos de Boca. El pueblo se equivocó. Ahora hablamos de Boca. A ver. Y el pueblo sí. ¿Cómo no se va a confundir el pueblo? Obviamente se puede equivocar el pueblo y después lo paga con vergüenza, lamentablemente. Digo, en relación con este tema que es la gran espina del fútbol argentino y su historia, porque el Mundial 78 es la espina del fútbol argentino, porque nadie va a poder sacar... Había 3 millones en la calle, el otro día había 14. La cruz ahí tenés el resultado. Del dictador entregando la copa. Sí. Nadie. Sí. De un capitán como Daniel Pasarela recibiendo esa Copa del Mundo, de esas 3 millones de personas en la calle y de la historia de un fútbol tan hermosa, tan grande como el fútbol argentino, ¿no? En manos de esos crápulas. Digo, el fútbol argentino en algún momento, por lo menos le va a tirar un guiño cómplice a esos 22 tipos. Es un tema. ¿Vos creés que hay que haber un mea culpa? Muchacho, la verdad... Podría haber sido un gesto de grandeza. Yo le escuché, por ejemplo, a Filiol. Filiol dice, siempre hubo sinvergüenza que quisieron, de algún modo, como diciendo, la malversar aquella épica. Nadie se va a meter con la gloria de Filiol. Solamente con ver 3 atajadas de la final contra Holanda, la que hace con los pies a Resenbrink, barriendo como si fuera un lateral de una pelota que ya había tapado antes. ¿A quién puede empañar? Bueno, eso no está en discusión. Ahora, si Filiol dijera, bueno, en realidad, después de 30 años creo que nos usaron, porque toda esa gloria... Es fuerte, ¿eh? Vos lo decís así sentado acá, como estamos en el bar, pero si vos fueras, imagínate que vos fueras el arquero, José Luis Ponceco, el arquero que le tapó a Resenbrink esa pelota maravillosa. No, te voy a decir otra. ¿Vos dirías eso? Decime la verdad. Te voy a dar otra. Pará, José Luis. Bueno, depende de la sensibilidad. Yo te voy a dar otra. Por ejemplo, el gran amigo mío, el gran amigo mío de la militancia, el que me formó, era preso político. No, pero pará, porque este es el. Si vos, según con quién hables y quién influya, podés decir una cosa u otra. ¿Por qué yo digo estas cosas? Bueno, porque nosotros los tipos que teníamos alguna militancia política, alguna idea de la vida distinta de los jugadores, nos corrían hasta abajo de la cama. El gran amigo mío estaba preso político en la U9, Amílcar González, secretario del gremio de prensa en Mar del Plata, primer secuestrado en Mar del Plata, 25 de marzo del 76. Torturado, quemado, le hicieron de todo. Milagrosamente salva su vida. Vos declaraste el juicio. Yo declaré 4 veces. El gran amigo mío me dice, cuando después que terminó todo, estaba exiliado en Venezuela, todo, me dice, nosotros adentro queríamos que perdiera Argentina. Había una interna adentro, festejaron los goles, o sea, los presos políticos, 3 gritaban, 4 lloraban, 5 pataleaban, ¿por qué? Si ganaba Argentina, dice, el régimen se iba a quedar mínimo 10 años más. Si ganaba Holanda, se iba a caer la economía, esto, qué sé yo, y el efecto popular, la desazón, la desilusión. O sea, dentro de la cárcel había una interna. No, sí. Saltaban uno con el gol de Kempi, saltaban otro, no, boludo, ¿cómo vas a gritar ese gol si no, bueno, acá no van a tener 10 años más? Alguna vez lo entrevisté a Dante Gullo, sí, que estaba en aquel momento en el penal de Sierra Chica, ¿no? Sí, señor. Y comentaba que dentro de las organizaciones sociales, los presos políticos, había una interna muy feroz, y él comentaba que la idea de él y de otros compañeros de él era no regalarle el mundial a los milicos. O sea, es la fiesta del pueblo, bueno, respetemos ese punto. Es un tema interesante, es un tema para hacer un gran programa, bueno, un tema apasionante. Recordarás vos
Sí, el efecto del José Luis, Mundial duró como mínimo un 3 año. años. Sí, 3 pero un año, años. acordate la fiesta. La fiesta de toda la película del 79. Y el partido de Clarín en el 79. El partido de, justamente lo que te iba a decir, ¿no? De Clarín, que es a través de la recaudación de ese partido. Perdón, ¿los dirigentes del fútbol no vas a decir nada? Bueno, es lo que te iba a de decir. Ley, de Cantilo, Aragón, de Grondona. Aragón Cabrera. De Aragón Cabrera no vas a decir nada. Pero por supuesto. Sí, Cuando, sí, cuando, es lo que yo te quería decir, justamente. ¿Cómo se resuelve eso? Cuando. ¿Estaban ajenos? No, justamente, si uno pregunta, bueno, y uno indaga también. Alguna vez tuve la posibilidad de hablar con el Pato Fillol, justamente ya que estábamos hablando del tema, hace ya unos cuantos años, hace 15 años aproximadamente, año 98, 99, y el Pato justamente daba la respuesta que vos decías, ¿no? No nos enloden a nosotros, y daba a entender sin decirlo que las dirigencias del fútbol no estaban ajenas. Recordemos el vínculo que tenía Aragón Cabrera con Lacoste en River. Escúchame, el arreglo de la cancha de River. ¿Cuánto te parece que salió a remodelar el estadio River y Vélez? Fortuna. ¿Cómo, por qué Petraca después tuvo los dramas? Presidente de Vélez. Los dramas económicos, porque lo hundieron a Petraca con el tema. Él tenía una fábrica, no recuerdo exactamente, pero sí tenía una empresa constructora importante. La constructora que es ¿Qué la que. pasó en el estadio de River? Es la que Leam contrata para la obra de refacción y termina viendo una manganeta muy extraña. ¿Cuánto salió el Mundial? Que antes de morir Panzeri escribe la nota famosa, aquella donde decía, con esto se pueden hacer hospitales, escuelas, esto. 620 millones no declarados, no estaban en ningún papel, no, ni en ningún lado, dice. Le pusieron la bomba a Juan Aleman, que era el cuarto gol. Escuchame, presupuesto de Hacienda del Ministerio de Economía, tenía una interna con la Costa y con el fútbol, porque no quería que ese Mundial se llevara. ¿Sabes cuánto salió el Mundial de España 4 años después? ¿Cuánto? Menos de la mitad. 200, claro, 200 millones de dólares. Sí, sí, Argentina, es una locura. Argentina llevó adelante la construcción de 4 estadios. Estadios en el interior y todo. 4 estadios y la refacción de Vélez Sarsfield y de la Costa. Grondona nunca habló con la Costa. Pero por supuesto. Aragón no hablaba con la Costa. En aquel momento recordemos que Grondona era presidente independiente, no era presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, era Cantilo que falleció sí, hace pocos pero era días. El candidato de toda la dirigencia del fútbol. Grondona llega de una forma muy especial a la presidencia de la AFA. Abril del 79. Grondona llega por radical, porque el candidato número 1 era Aragón Cabrera, pero tenía una matriz peronista. Y había una desconfianza dentro de las Fuerzas Armadas en darle la AFA a un peronista. Y ojo, estaba rankeado también Santiago Leiden. Santiago Leiden, otro perfil, recordemos, el presidente de Ferrocarril Oeste, estaba un perfil rankeado. Muy bajo, un hombre conservador, ¿no? Che, pero contame algo, José Luis, antes quería hablar, después, mejor dicho, quería hablar algo de Boca, pero cortito. Vos escribiste un libro en el año 82, que el DT del proceso, una crítica a los militares. Recordemos que se puede encontrar hoy por internet. Se puede conseguir, sí. El tema básico era, cómo los militares usaron el fútbol como plataforma política. Y cómo el flaco contribuye, consciente o inconscientemente, yo creo que de última fue llevado por el efecto popular. Por las circunstancias. Ojo, el flaco firma la solicitada, campo del gobierno, 73. Pero en el poder. 73. Las elecciones fueron el 11 de marzo y la firmó el 9 de marzo. Sí, la firmó medio país. Sí, no, la firmaron los jugadores de Huracán también. La firmó medio país. Todos la firmaron. Che, y ese libro lo silenciaron. Yo me acuerdo de haberlo visto. No podía ser un libro taquillero. Yo me acuerdo de haberlo visto en una feria en el año 90, 91. Tengo un recuerdo de ahora, de estos últimos años. Muy buen periodista, colega nuestro, amigo, no amigo, pero digamos cercano de los afectos, porque la verdad es en una de casualidad, en una feria del libro que fue. Esto tiene unos años. Horacio del Prado, un gran amigo, me dice, ¿sabes que te quiere conocer o te quiere saludar? Que es un periodista en ascenso, Juan Pablo Barsky. Sí, claro. Me da la mano y bueno, te felicito, Juan Pablo, la verdad que te estoy siguiendo, te veo, te leo, te escucho, esto. Dice, vos sabés que quería conocerte y te quería dar la mano. Estábamos en el 2009. Dice, porque leí tu libro con Roberto Gasparini. Dice, ¿sabés lo que me pareció en aquel momento? Habían pasado 25 años. Dice, nunca imaginé una cosa tan antisistema, donde desde el fútbol se ponía el blanco sobre negro con el tema del escenario político, la utilización del fútbol. Yo dice, la verdad te felicito. Y bueno, esto ya es más de 20 años. Es un libro muy fuerte para en ese momento, Barqui debe tener tu edad.
No, es un poquito más grande. Un poquito más grande. Es un libro muy fuerte para la época, muy fuerte. De 82, 83, después del Mundial de España. Sí, hablando de cuestiones que tienen que ver con el sistema, no antisistema, hay cuestiones que son parte de la vida cotidiana del fútbol y también no nos podemos hacer los distraídos, que son los representantes. Boca tuvo un semestre fatal, terrible, ¿no? Estuvo a nada de ser último por primera vez en la historia de un campeonato. Fracasó rotundamente en todos los niveles, institucional, fútbol profesional, y una gloria que se ha expuesto de una forma llamativa, como Carlos Bianchi. Se pone en la palestra a Mauro Bianchi, al hijo. ¿Por qué? Porque en el mundo del fútbol existen los representantes, no nos vamos a ser los distraídos, no nos vamos a hacer los giles. Muchos planteles profesionales se forman con la anuencia formal, sí, ahí que puede tener, discúlpame, un representante con una dirigencia. Ahí se equivoca, me parece, el virrey, porque vos no puedes tener a tu hijo casi te diga, en la misma. Eso la de Menotti tuvo en su momento a su hijo, entonces de pronto se supo después. Silvio Rudman, por ejemplo, esto me lo decía. El exjugador de Boca, argentinos. Menotti iba a Boca, Silvio Rudman iba a Boca. Menotti elaboró el proyecto Alvarado, fútbol privatizado, Silvio Rudman iba a Alvarado. Y hasta que alguien dijo, bueno, pero ¿cómo es este? ¿Es el hijo de Menotti? No, es el representado por el hijo de... Bah. Yo te preguntaba vos la vez pasada, no sé, Bonilla, ¿cuántos partidos jugó en Boca? Cuando Bianchi era manager. Sí. Bueno, supo después, mucho tiempo después, que el representante era Mauro Bianchi. Sí. Estos refuerzos que todo el mundo Boca cuestiona, Claudio Pérez y Ribaí Rodríguez, hace 24 o 48 horas el propio hijo de Bianchi, que es un muchacho ya de 41 años, por la foto se lo ve un tipo pintón, elegante, que no tiene que ver, o sea, cuando vos tenés que salir a explicar que no estabas en la calle Rabiniani con un lampazo siendo portero, para que no te digan nada, es porque algo pasó. Yo digo, tiene que salir a explicar que Bonilla no era de él, que Ribaí no es suyo, que Claudio Pérez no es suyo, que no tuvo que ver con Gigliotti, iba para México, iba para los Pumas de México y de pronto terminó yendo a la Ribera. Cuando vos tenés que explicar todo eso... Y, estás en un problema, hay un tema que se llama ética, una palabra, un término. Vos sabés que cuando en el primer paso de Bianchi en Boca, que terminó tan mal con esa conferencia de prensa en la cual Macri lo quiso primerear, ¿te acordás? 2001, septiembre de 2001. Con Lanús, se había generado ya un problema con el hijo, un tema que estuvo muy larvado, que estuvo muy escondido, que tenía que ver con que laburaba en SOCMA, laburaba en la empresa. Asesor financiero, tenía un cargo de gerente. Ni más ni menos. Y le costó el laburo. O sea, evidentemente Bianchi había pedido por el hijo un tiempo antes, en pleno apogeo, puede haber sido año 99, 2000. El hijo, estamos hablando de hace 12 años, tendría 30 años. No sé si licenciado en economía, evidentemente ha hecho alguna carrera universitaria, lo nombran gerente o asesor financiero en SOMA. El SOMA, Franco Macri, Antonino Macri, todo el grupo Salvestrini, que era tesorero de Boca y estaba... Bueno, la cuestión es que se tuvo que ir. La diferencia entre el padre... Ya hay un vínculo muy singular. Igualmente esto lo que marca es el momento de Boca. El momento de Boca, el momento de los grandes en el fútbol argentino, los grandes históricos. Creo que es el tema que tendríamos que charlar la semana que viene acá en el bar, ¿no? Vos sabés que en los años 80, vos te recordás bien, José Luis, principios de los 80, desciende San Lorenzo, desciende Racing, Boca en una situación terminal, River con un club cerrado ¿por cuánto? Por 3 meses aproximadamente. Y el único grande en aquel momento que se mantuvo de una forma correcta fue Independiente, porque Independiente era el momento en el cual todavía los números se manejaba con la realidad de Independiente. Sí. Y hubo un cambio de paradigma en aquellos días. Hoy ha cambiado el fútbol argentino, es otro mapa. ¿Sabes lo que te voy a traer la semana que viene? Los equipos, la tabla de primera división y de la B Nacional hace 10 años. Año 2003. Para que veamos cómo cambió el mapa del fútbol argentino. Cómo cambió notablemente todo el fútbol argentino. Bueno, también tiene que ver un poco con quiénes son los administradores y quiénes son los que, siendo dirigentes, saben o no saben de fútbol. De pronto imaginan. Claro, yo digo, por ejemplo, ¿tiene sentido que vos incorpores para un campeonato 7 u 8 jugadores de golpe? Pregunto, vos suponete, vos si tuvieras la oportunidad de estar cerca de un cuerpo técnico, sé que tenés un corazoncito ahí cerca de Junín, ¿vos le dirías traigan 8 jugadores? Hoy sí, pero... ¿8 jugadores? ¿Cómo no tenés?
Yo digo, porque ¿qué pasa si... No, pero tiene que ver suponete que te falte un 9, sí, un goleador, bueno, que es lo que generalmente ocurre. Bueno, andá a buscar un 9, andá a buscar un 9. Una cosa es cuando vos conformás un plantel, hay que conformar un plantel y ¿para qué querés 8 jugadores? ¿Para ser titulares o para llenar un plantel? A mí me sorprenden cuando, por ejemplo, llegan a los clubes 14, 15 futbolistas y te das cuenta que esos... Sigamos con el ejemplo. Y que esos 15 futbolistas... Independiente incorporó jugadores internacionales. Montenegro, jugador de jerarquía, esos 15 futbolistas profesionales que contrata una institución, 5 le pertenecen al mismo representante. Pero ¿cómo ahí me hace un poquito de ruido. Pero ¿cómo explicás que Independiente incorporó Montenegro, Santana, que hasta hace un año y medio era jugador de la selección de Paraguay, sí, Zapata, que hasta hace 2 años era clave en el Vélez campeón, Morel Rodríguez, que tuvo un buen cuarto de hora en Boca y otro en San Lorenzo, y jugador de la selección de Paraguay, Farías, que cuando llegó a Independiente había hecho 125 goles oficiales, si le contás amistoso y algún otro partido. ¿Cómo se explica que ese equipo o ese club que contrató, digamos, con esa jerarquía, me estoy olvidando de alguno, el caso de Luciano Leguizamón, que había sido la figura de Arsenal? Me hablas de jerarquía de jugadores. ¿Cómo puede ser que se hundió Independiente y se salvó Argentino Juniors con 5 jugadores de la tercera? Bueno, explícamelo si podés. Porque la mayoría de los jugadores que nombraste no pasarían a la revisación médica de otro equipo que no sea Independiente. Bueno, muy simple. Entonces estamos hablando de fútbol profesional, de cómo se maneja el fútbol profesional. José Luis, igualmente estás contento, ¿no? Porque vas a estar en la entrega de los Delfo Cabrera, emblemático. Sí, bueno, Delfo Cabrera del Senado de la Nación, ya tienen 8 o 9 ediciones, 10 años. Sí, sí. Esto es, en este caso, reconocimiento de trayectoria de Guillermo Vilas, y en el fútbol Silvio Marzolini, realmente, además un amigo de Silvio. Va a haber gente del fútbol, San Filipo, Guzmán, una barra, todo acompañándolo a Silvio. Claudio Morresi por la Secretaría de Deporte de la Nación, legisladores, y cada tanto diputado como el Senado tienen este tipo de reconocimiento. Uno de los últimos y muy lindos, una jornada inolvidable, era Froilán González. Estoy hablando de agosto del año pasado. Falleció hace poquito. O sea, la última vez, digamos, que Froilán, con 200 personas, con imágenes, la carrera de Silverton, emocionado, abrazado, todo, lo de Delfo Cabrera, que no tiene mucha difusión, lamentablemente. Pero bueno. Vende más si Riquelme se pelea con Erviti. La gilada. La gilada. José Luis, ¿tomaste un té? A la inglesa. Bobby Charlton. Che, ¿nos vemos la semana que viene? Un gusto, como siempre, Carlitos.